Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de entrevista. Hoy estamos en la casa del cantautor músico cubano David Torrens. Hola, David. Cuando uno empieza a indagar sobre quién es David Torrens, descubre que perteneces a la tercera generación de la trova cubana. ¿Qué significa? Bueno, tercera generación de la nueva trova cubana, porque en Cuba ya hay una tradición bastante importante de trova, no sé, Sindo, Manuel Corona y otros trovadores de principios de siglo, incluso a finales del siglo XIX, principios del XX, ya había cierta tradición de trova en Cuba. Surge el movimiento de la nueva trova, que es un movimiento que con personalidades como personalidades hoy, ¿no? Como Silvio, Pablo, Noel Nicola, quien ya falleció, pero dejó un legado súper importante, y otros cantautores, eh, Vicente Feliu, quizá también, por supuesto, muchos más que por supuesto a mí se me van algunos, y toda la gente, sobre todo que participaron en el grupo de experimentación sonora del ICAI y otros más, porque en provincia se estaba creando ese movimiento que se llamaba Nueva Trova. Era un movimiento ya de una canción nueva, una canción con tendencias a hablar un poquito más de la cuestión social, política, que estaba de la realidad inmediata del país, desde otros puntos de vista, no como la trova anterior, que era más referencial a las cuestiones del amor y todo esto, ¿no? Entonces, yo soy, digamos, de la tercera generación de este movimiento de la nueva trova. En una ocasión dijiste que para cantar ante el público hay que saber actuar. ¿Qué tiene que ver la actuación con la interpretación de las canciones? No, yo no creo que es que haya que saber actuar necesariamente. Yo sí creo que hay que meterse dentro de la canción, hay que interpretarla desde lo más hondo, hay que realmente sentir la canción. Puede que en ese momento, por eso viene la parte histriónica, ¿no? Porque por supuesto en el momento que uno canta cada canción o que uno compone, que uno hace una canción, tiene un estado de ánimo específico que no es necesariamente el que vas a tener cuando la tienes que cantar. Pero tienes que meterte dentro de ese estado de ánimo, y yo creo que eso, por supuesto, involucra un parte de la actuación, del histrionismo. Creo que es importante eso, para transmitir, para que la gente logre entender y meterse en tu mundo profundamente. Es importante que tú primero te sumerjas en ese estado de ánimo, en esa alegría, en ese dolor, en dependencia del tema que hayas hecho, ¿no? Pero también compones canciones para las películas, por ejemplo, el tema Mis impulsos sobre ti del filme Los dioses rotos. Bueno, este tema específicamente yo lo interpreté para esta película. Ese tema es un tema de Alex Sintek, un compositor mexicano maravilloso y productor con quien hice la producción de mi primer disco. Y entonces, bueno, a Ernesto Darana le gustó una interpretación que yo hice del tema y fue la que usamos en esta película. También hemos hecho música para otras tantas películas. Hice música para la película Se Vende de Perú Ría, para una película de Ismael Perdomo, otro cineasta cubano que se llama, esa película de Ismael se llama Mata que Dios perdona. En México hice para una película que se llama Vivir Mata, y para varias telenovelas también hice mucha música en México. Y entonces, ¿cómo se trabaja sobre una película? ¿Cómo haces para que cuando la gente escuche la canción se acuerde enseguida de esta película? Eh, yo creo que es importante leerte un poco el guión, o al menos que haya esa comunicación con el director y que el director sea muy explícito en lo que quiere de ti, ¿no? Y he tenido la suerte que con los directores que he trabajado nos hemos podido nos hemos sentado a conversar, y ha sido fácil. Ellos me van metiendo y motivando y me van hablando y me van diciendo, pero imagínate que ella piensa esto y sin embargo y de ese modo uno va como metiéndose en la historia y se va involucrando, y yo creo que la interpretación que uno hace o la composición que uno hace, hemos tenido la suerte de que han sido aceptadas todas, porque nos hemos metido mucho
nos hemos involucrado mucho en el guión de la película. Estilos de Brasil, Argentina, he leído que te formabas con música de diferentes rincones del mundo. Entonces, ¿cuáles son los estilos que mezclas en tu trabajo y qué celebridades te propones como referencia? Bueno, en principio a mí me gustaba mucho y crecí escuchando boleros de los años 50 y 60 porque en mi casa aquí se acostumbraba mucho los fines de semana a hacer bohemias donde venían trovadores de aquí del barrio mío de Guanabacoa y trovaban esas canciones y cantaban esas canciones un poco de bares y cantinas y qué sé yo. Ya en mi adolescencia empecé a escuchar otras cosas, empezaron a llegar otras cosas a Cuba, a tener otras referencias, como el rock argentino, por ejemplo. A finales de los 80 y principios de los 90 tuvimos una influencia bastante importante del rock argentino. Estuvo en Cuba Fito Páez, Baglietto, León Gieco, Mercedes Sosa y varios artistas argentinos que vinieron a Cuba y empezó a crear, por supuesto, una influencia en los artistas nuevos que estábamos muy acostumbrados a no escuchar esa música, a escuchar música sobre todo nacional, porque también tuvimos la ausencia del rock anglo, del rock en inglés, por mucho tiempo, de la música anglosajona. En la radio tampoco teníamos eso. Entonces, nuestras referencias eran muy nacionales. A partir de finales de los 80 y principios de los 90 empiezan a venir músicos de otros países, entre ellos Brasil también. En Cuba estuvo Dyaban, Milton, Caetano, Chico Buarque, entre otras figuras maravillosas de la música brasileña, y por supuesto que eso marcó una pauta también estaba en un momento muy fértil de mi creatividad, ¿no? Y de todo lo que recibía hacía como un collage dentro de mi música. Y yo creo que toda esa música influenció, es decir, la música de bares y cantinas, por decirlo así, cubana, de los 50 y los 60, el rock argentino, el rock latino, es decir, pero sobre todo el rock argentino de la mitad de los 80 a la primera mitad de los 90, y la música brasileña también de esa época. Pero aún así, a pesar de tantas influencias internacionales, a ti por tus canciones te consideran patriota. ¿Qué significa para ti ser cubano y cómo demuestras tus raíces en tu música? Bueno, eso que me has dicho es un poco fuerte. Yo sí me siento un patriota, pero que la gente me considere un patriota ya resulta más importante, ¿no? Y da un poco más de responsabilidad. Yo no me propongo, es decir, como una pauta antes de hacer una canción o antes de hacer un espectáculo. Nada, yo trato de entrarle al papel a ciegas y con una vaga idea de lo que quiero decir, empiezo a poner los acordes y va saliendo la música. Yo creo que la cubanidad es algo como... Yo creo que la patria, es decir, yo que he vivido tantos años fuera de Cuba, la patria no te la quita nadie, la patria la llevas tú dentro y sobre todo cuando estás fuera de tu país, la sientes más. Es decir, es cuando entonces empiezas a notar un montón de cosas que antes las tenías y no las veías, y empieza uno a sentirse realmente más patriota y a jugar más por su tierra y por sus tradiciones y sus cosas. Y yo, como viví tantos años, yo estuve en México viviendo más de 15 años, casi 20 años. Entonces, por supuesto que toda esa cubanidad, de un modo muy nostálgico, entraba en mis canciones así, cuando fueran canciones de amor y desamor entre la pareja y qué sé yo. La cubanidad estaba presente de todas las formas posibles en mi obra.
Pues precisamente hablando de México, he leído que tú estabas ahí por un contrato con la empresa discográfica EMI Music. Ajá. ¿Cómo fue esa experiencia y por qué te decidiste volver a Cuba? Ok. En los años, a principios de los 90, es decir, 92, año 92 y 93, fueron los años más, yo creo, más fuertes, más intensos de un periodo que se vivió en Cuba, que se le denominó el periodo especial. Entre otras cosas importantes y vitales, como son el alimento, la ropa, y es decir, necesidades básicas del ser humano que escasearon de manera muy aguda, muy profunda en Cuba. Por supuesto, entonces todas las demás cosas como las artes se vieron, por supuesto, afectadas. Es decir, grabar un disco ya pasaba a ser un lujo. Y yo creo que eso, en mi generación específicamente, hizo una mella bastante grande, porque muchos de los cantautores de mi generación, para poder realizar su obra, sencillamente tuvieron que ir a hacerla en otros países. También los recursos con los que se grababan en aquellos tiempos eran más escasos. Es decir, hoy día cualquier persona que tenga una computadora, que tenga una base digital en la casa puede grabar, hasta con un teléfono puedes hacerte un disco prácticamente, ¿no? Pero en aquellos tiempos que se grababa con cinta y en Cuba teníamos apenas 2 o 3 estudios en La Habana, imagínate que la cola que había de gente para grabar discos era inmensa. Y no necesariamente la gente grababa discos porque tuviera éxito o porque estaba siendo importante su obra en el momento, sino que había una cola a la que tenías que esperarte porque era que le tocaba grabar el disco a otra persona porque ya estaba en la fila. Y entonces muchos de los músicos emigramos, por decirlo de esa manera, para poder realizar nuestra obra. Yo fui uno de ellos. Yo tuve la suerte de que tocando aquí en La Habana, haciendo mis presentaciones, me vieron unos músicos mexicanos de un grupo que se llamaba Queridma, que hacían rock, y ellos tenían una pequeña disquera y ellos les encantó el trabajo mío y decidieron llevarme a México a probar suerte, ¿no? No solo a mí, a varios artistas de mi generación, pero me llevaron a mí como conejillo de India para probar suerte a ver cómo iba la cosa. Entonces me fui yo a México. Allí ellos me vendieron a una disquera más grande que fue EMI. Todo esto fue muy interesante porque en lo que todo eso pasaba, yo estaba cantando en un parque en México con mi estuche de mi guitarra abierto, cantaba, me tiraban monedas y estaba viviendo de esa manera, que yo no la encuentro indigna porque realmente estaba haciendo mi obra y de eso viví. Pero los billetes estaban pasando, volando por encima de mí y a mí me estaban vendiendo una disquera importante y todo esto, y yo estaba en aquel parque cantando con la guitarra. Pero bueno, de todos modos creo que fue afortunado para mí porque hice un contrato con EMI, hicimos 2 discos que fueron importantes para mí. Mi primer disco, Mi Poquita Fe, fue un disco que también el tema resultó ser un tema muy radiado en México. Me fue muy bien con ese tema y ese disco. Y gracias a ese trabajo que hice en México con EMI, esos 2 discos, el disco Ni de aquí ni de allá, que también le fue bien, fui conocido en mi propio país, que aquí era prácticamente desconocido, es decir, a nivel masivo era desconocido. Y eso me hizo llegar a muchos países de Latinoamérica, sobre todo Centroamérica, Sudamérica. Conocí muchos lugares, he conocido muchos lugares, sobre todo gracias a esos 2 discos que lanzaron mi carrera, y ya después he seguido yo haciendo mis cositas. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida regresamos, no se vayan. Volvemos a conversar con el cantautor cubano David Torrens.
Como bien has dicho, en el mundo musical han cambiado muchas cosas. ¿Crees que ahora es más fácil convertirse en un famoso aquí en Cuba? ¿Y cuál debería ser la fórmula del éxito entonces? No creo que convertirse en un famoso. Yo creo que cuando la propuesta es esa, normalmente empiezan a aparecer cosas fallidas, ¿no? Y el propósito tiene que ser hacer lo que te gusta y sobre todo hacerlo bien. Yo sí creo que hay más posibilidades, creo que las plataformas en las que se graban ahora son, como te explicaba, mucho más sencillos. Es decir, es más probable que una persona cualquier persona tenga ahora una computadora en su casa que como antes, que habían 3 estudios o 4 en La Habana. Es decir, era realmente muy difícil poder grabar un disco. Ahora todas estas cosas las puedes hacer una persona en su casa, como puedes hacerte un video, si te consigues una cámara medianamente buena y tienes los recursos en tu casa y haces tus videos y haces tus cosas. Entonces creo que es mucho más fácil no hacerte un famoso, pero sí realizar tu trabajo y para mostrarlo. Ahora, lo que le pase a ese trabajo o cómo lo acepte la gente ya depende de otras cosas. Y he leído que buscas ganar la atención de la gente joven. Es por eso que cantas en los lugares donde las entradas no son caras y acude el público universitario. ¿Cómo logras conservar los vínculos con nuevas generaciones que tienen una mentalidad diferente? Sí, realmente mi propósito no ha sido dirigirme a ese público. Es la música que ellos, es decir, han escogido decir, cuando yo hago un concierto, ese es el público que va y lo noto en todos los lugares donde me presento, en Cuba. Entonces, es decir, no es que yo dirigí mi música exactamente al público universitario, pero es el público que está interesado en el tipo de música que hago yo y no solamente yo. Creo que los cantautores en general, la profundidad de las letras, la manera en la que desarrollan su obra, resulta siempre muy atractivo para la gente de esa generación, para la gente desde el pre, de la universidad, para el adulto contemporáneo, el que salió de la universidad y está empezando. Y qué sé yo. Entonces, yo creo que es la música que a esa gente le interesa. Yo hago música primero para hacerme feliz a mí. Es decir, o feliz o infeliz, pero para desahogarme yo. Soy sí muy autocomplaciente con mi trabajo. Y es un agrado inmenso saber que después esa música a ese público es al que le gusta, porque es un público, entre otras cosas, exigente en cuanto a la calidad de las letras, de las líricas, de lo que se habla, los temas que se tocan. Tu último disco salió hace 5 años, si no me equivoco. De ahí conciertos y giras internacionales. O sea, se ve que tú te ocupas mucho de la música, pero ¿por qué no produces más discos? ¿Cómo es el proceso de grabación en Cuba y qué dificultades encuentras en ese camino? Ya, bueno, en mi caso, lo que pasa con los discos es decir, porque yo he sido afortunado debo decirlo así, porque hay quienes no, hay quienes tienen mucha obra y trabajo y todavía no tienen las propuestas de una disquera importante en Cuba. Aun cuando uno pueda, como te decía, realizar una grabación en tu casa, casera, qué sé yo, que una disquera importante en Cuba tome esa grabación, la suma y decida apoyarla, también es difícil. Y no tenemos muchas, seguimos sin tener muchas disqueras importantes en Cuba. Entonces yo sí he sido afortunado. Yo creo que lo que pasó conmigo en México y me abrió ciertas puertas y cuando llegué aquí las disqueras me han tratado muy bien, es decir, están abiertas a todas las propuestas que yo le haga de hacer discos, pero yo sin embargo sí soy un poco perezoso en cuanto a la producción y eso. Y no es que soy perezoso, creo que es que soy muy quisquilloso tal vez, muy perfeccionista, pero me tomo mucho tiempo en terminar un disco. Y creo que eso, por supuesto, retarda mi producción de discos. La gente quisiera más, pero yo me tomo mi tiempo. ¿Y crees que con el acercamiento con Estados Unidos será más fácil trabajar aquí en Cuba? Sí creo que hay mucha curiosidad en Estados Unidos en general, en el pueblo,
en saber un poco más de la cultura cubana y no solamente son tabaco, ron y café, los clichés esos que se dicen y la mulata de Cuba, ¿no? La gente yo creo que tiene ganas de profundizar y saber qué más y qué más es Cuba además de eso, ¿no? Y hay cierta curiosidad, yo me he dado cuenta porque he trabajado ahí en circuitos también como universitarios y eso, y tienen mucho interés en escuchar otras cosas de Cuba, en ver qué otra cosa está pasando con la cultura. Entonces sí puede ser que implique, por supuesto, más trabajo para los artistas cubanos. Y cambios como este también son fuente de inspiración, pero ¿dónde encuentras la tuya? Ah, yo soy una persona que me inspiro mucho realmente en las relaciones de pareja. De todos modos, creo que todo lo social, todo lo que sucede alrededor, cuando uno hace una canción que trata de un desamor o cualquier situación en una relación de pareja, todo lo social está implícito porque todo te está afectando en ese momento y si uno es atento de verdad a la letra, te darás cuenta de que una canción te está dando información de otras cosas que no son solamente la pareja. Pero yo realmente lo que me inspira es eso. Mis canciones son canciones de amor, por lo general, aunque tengo canciones que hablan de la inmigración, canciones que hablan de muchas otras cosas, pero las cosas que a mí más me inspiran siguen siendo el amor, la relación de pareja. Dicen que el arte es la mejor manera de hacer crítica, por ejemplo, sobre la política o sobre las autoridades. Sin embargo, hemos notado que los artistas cubanos normalmente se abstienen de criticar mucho al gobierno. ¿Cómo crees? ¿A qué se debe ese comportamiento? Yo creo mira, en mi caso yo nunca me he limitado a eso. Es decir, yo lo que siento, si tengo canciones, no sé, como la canción Ni de aquí ni de allá, que es una canción que todavía le molesta aquí a alguna gente, pero es una canción que es muy sincera y es una canción que habla de la realidad que vivimos todos los cubanos por el hecho de no poder viajar, no poder salir del país, tener que pedir permiso y era súper complicado que un cubano pudiera viajar. Esto provocó de algún modo la migración casi masiva, porque los cubanos que se iban, que viajaban, que pensaban irse, ya no tenían derecho a regresar. Entonces, lo más sano era que la gente conociera el mundo, saliera y que después regresara y que después, si quería quedarse en otro lugar, entonces la gente que salía ya con la idea fija de quedarse en otro país. Entonces creo que eso nos afectó mucho y yo canto esa canción, es decir, no me limito en si algo que pueda tocar temas, que pueda tocar a la política, no me limito, lo canto. Pero creo que si hay gente que se limita en eso, no sé, habría que preguntarle a ellos, pero yo lo veo innecesario. Yo creo que cualquier crítica que uno haga a los políticos, al gobierno, a lo que sea, es válida. Yo creo que cualquier gente, aunque le guste o aunque no le guste, aprende algo de esa crítica. Y además que desahogas tú y dejas que otra gente que piense igual que tú se desahogue a través de tu canción. Pero, ¿y cómo crees que cambiará la gente? ¿Perderá los valores? Porque tú sabes que se dice que respecto a ese acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, que hay que visitar a la isla antes de que vengan los estadounidenses con sus valores de capitalismo. ¿Qué opinas tú? Bueno, hay que ver a qué valores, ¿no? Porque nos estamos refiriendo, porque realmente cuando hay hambre, los valores cambian. Normalmente cuando hay hambre, ciertas cosas que eran importantes antes empiezan a ser menos importantes que tener algo, tener comida. Entonces yo creo que nosotros pasamos una etapa que ya no es no es el caso ahora, pero sí pasamos una etapa donde se pasó hambre, aquí eso. Y yo creo que en esa etapa se perdieron muchos valores. Es decir, aumentó la prostitución de una manera impresionante en este país.
y entre otras cosas, ¿no? Es decir, pero cuando te digo la prostitución ya estoy hablando de un valor muy grande, porque estamos hablando de la corrupción del alma. Y entonces, bueno, yo creo que si vienen no los americanos, que si viene cualquier país que tenga intenciones de negociar y de hacer negocio y de invertir en Cuba, lógicamente el capitalista tiene una mentalidad bastante diferente a como ha pensado el cubano durante muchos años, como nos han enseñado a pensar. Y va a implicar cambios, pero no necesariamente porque sean los americanos, ¿no? Tú sabes que hay es decir, queremos a veces echarle la culpa de todo a los americanos, pero realmente la mayor parte del mundo es capitalista. Y yo creo que cualquier inversor de cualquier país que venga con intereses capitalistas a Cuba tiene valores diferentes y va a cambiar nuestros valores. Entonces yo creo que cualquiera nos dice, el que llegue primero es el que va a empezar a cambiar los valores. Si llegan primero los americanos, pues serán ellos, pero si llegan primero los españoles o los italianos, los franceses o los ingleses también será lo mismo. Y tú que precisamente viviste en el capitalismo, ¿tú crees que el socialismo tiene más ventajas que el capitalismo? Hay ciertas ventajas importantes, aunque todas estas ventajas las realizan seres humanos, es decir, y todo esto ha tenido sus fallas y qué sé yo, pero en las etapas, yo recuerdo etapas del socialismo que yo viví que realmente yo no le envidiaba nada a ningún país absolutamente capitalista. Es decir, yo no... Aquí el asunto de la educación gratuita y para todo el mundo, lo único que tú necesitabas hacer para estudiar, para merecer estar en una beca universitaria, sencillamente era estudiar. Es decir, de ti dependía de la persona. Eso me sigue pareciendo una cosa importante de la revolución, del socialismo. Lo de la sanidad y la medicina, y es decir, todos los servicios médicos, todo esto. Aunque te hablo que ambas cosas, la calidad de ambos servicios han disminuido notablemente, desgraciadamente por todas las crisis económicas y por todos los valores que también te dije que se perdieron en esas etapas. Pero creo que la esencia del socialismo es lo más importante y yo sí creo en esa esencia del socialismo, de la repartición equitativa de los bienes. Sí creo en eso, yo me siento un socialista, incluso me siento revolucionario. David, muchas gracias por esta entrevista. Ha sido todo por el momento, gracias por su atención y hasta la próxima.